Buenas tardes. Voy a hacer un artículo resumiendo el capítulo más importante del libro 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Álvarez Tardío y Villa García. Dos autores. Capítulo 8. Una victoria del Frente Popular, entre preguntas. Las votaciones. Un recuento de varias jornadas. Empiezo a leer. He modificado el texto para no infringir los derechos de autor y lo que hago es resumir. Empiezo. En la zona de Lugo se suspendió la votación en unos 10 municipios, incluyendo la capital. El cedista Pérez Laborda comunicó a Gobernación la no apertura de los colegios de Chantada y la expulsión de los notarios de allí y de Antas de Ulla, Monterroso y Palas de Rey. Por lo tanto, en la zona de Lugo, expulsión de los notarios. En Segovia, el cedista Jiménez Fernández denunció que un delegado gubernativo había detenido a sus interventores en El Espinar, San Rafael y Turégano. Por lo tanto, en Segovia, detenidos los interventores. En varias ciudades significativas, los conservadores denunciarían la obstrucción e impedimento planificado de la elección en zonas que les eran favorables, por interventores y apoderados de izquierdas, comprobándose casos graves en Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gijón, Sevilla, Valencia o Zaragoza, con colas de votantes que se alargaron más allá de la hora de la conclusión y quedaron sin votar muchas personas. Por lo tanto, obstrucción e impedimento comprobándose casos graves en Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gijón, Sevilla, Valencia o Zaragoza. Seguimos. Hubo muchas quejas de coacciones a los clérigos y a los electores conservadores en las barriadas obreras. En Gijón se expulsó a los interventores de derecha de 2 colegios del distrito cuarto donde se denunció pucherazo. Y abundaron las denuncias de intimidación en la cuenca minera asturiana. En La Coruña varias cosas. En Molinos un grupo de pistoleros echó al notario y vació un saco de papeletas del Frente Popular en la urna. En Enfesta unos de izquierdas echaron a los interventores conservadores. Y en Órdenes, García Ramos, de UR, reclamó que la guardia de asalto, obedeciendo al portelista Pita Romero, había echado del colegio a sus interventores. Por lo tanto, en Gijón, expulsión de interventores. En La Coruña, echan al notario, vacían sacos de papeletas, echaron a los interventores conservadores y también a los interventores en otro pueblo. Seguimos. En la provincia de Granada, los interventores conservadores denunciaron pucherazos en varias secciones del Albaicín y otras de la capital. En Las Palmas, la destitución del gobernador facilitó, según los conservadores, que sus rivales impidiesen el voto de sus electores en varias mesas de las barriadas de La Isleta y Puerto de la Luz, así como del municipio cercano de San Lorenzo, donde se volcaron los censos a favor del Frente Popular. Y dicen los autores, no conviene dar veracidad total a todas estas denuncias. Seguimos. Al fin de la tarde y empezar de la noche del 16, que las elecciones fueron el 16 de febrero, las noticias más veraces eran las del gobierno. El subsecretario Echeguren anunció a las 8 que, aunque siendo prematuros, se anticipaba un destacado triunfo de las candidaturas de centro y derecha. Sigo. Ahora viene una nueva sección del capítulo, que lo titula Un recuento accidentado. Seguimos. El embajador de Portugal comunicó a Lisboa datos del ministerio que estimaban 171 escaños para el Frente Popular y 220 para el bloque de derechas. Noticias similares pudo tener Melchor Almagro, centrista por Granada, del propio Portela a las 7 de la mañana. Aunque faltaban muchos datos, según el presidente podía darse a las derechas con el centro como mayoría triunfante. Contando solamente las provincias donde la victoria de unos y otros era ya incuestionable, la mañana del 18 de febrero el Frente Popular tenía 198 escaños, mientras sus adversarios se quedaban en 161,
quedaban 114 en las zonas dudosas y esto daba especial importancia a los escrutinios del día 20. Nueva sección del capítulo. La diferencia se estrecha. El embajador de Portugal obtuvo noticias de Gobernación que a las 6 de la tarde del 18 decía que el recuento estimaba un equilibrio entre las dos fuerzas con alguna ventaja de las izquierdas. Nueva sección. El cambio de gobierno y el recuento. La dimisión de Portela provocó el abandono o sustitución de las autoridades provinciales y locales que facilitaron los desórdenes al atardecer del 19. En zonas en las que había un resultado apretado, el cambio de gobierno provocó un cambio decisivo. Por ejemplo, allí donde habían de repetirse las votaciones en colegios no formados el 16 o donde ocurrió el romper las urnas. Las violencias anteriores a la dimisión de Portela provocaron una gran atmósfera de agresividad e intimidación, caso de Zaragoza o Valencia, donde se votó aún en 50 mesas el día 18. En La Coruña hubo choques entre izquierdistas y derechistas, después de que un notario requerido por los derechistas levantara acta de que la votación se había puesto en marcha con las urnas llenas de papeletas. En esta provincia el gobernador, sabida por teléfono la dimisión de Portela, entregó el gobierno provincial a una comisión del Frente Popular, que ordenó detener a 3 candidatos conservadores, y estos dijeron ante la comisión de actas que se les retuvo para forzarles a renunciar a las mayorías, y que el gobernador interino les amenazó con que si no lo hacían así, iniciarían una campaña para anular las elecciones y dejarles en la siguiente convocatoria sin ningún escaño. Estas nuevas autoridades coruñesas nombraron delegados entre los militantes de los partidos de izquierdas con órdenes de hacerse con las actas electorales de varios municipios y detener a los dirigentes locales conservadores que se opusieran. Y se enviaron otros para controlar la repetición de las elecciones el día 20 en varias mesas de la localidad de Noya. Confirmado el cambio de gobierno en Madrid, Gobernación nombró a indicación del Comité Local del Frente Popular a Julio Suárez Ferrín como gobernador. Este ordenó la salida de los presos de la cárcel y la noche del 19 de febrero decidió interceptar las actas electorales que estaban llegando a la Junta Provincial del Censo. Para esto destituyó ilegalmente al administrador provincial de Correos, nombró en su lugar a un cartero que con la ayuda de otros izquierdistas cogieron la documentación que se recibía de los municipios desfavorables al Frente Popular y se sustituyeron por actas falsificadas en el gobierno civil, que garantizaron el triunfo de las izquierdas. Cuando todo esto se publicó en prensa, el propio gobernador no tuvo reparo en confesarlo. El día 18, activistas del Frente Popular rompieron varias urnas en Caldas de Reyes, municipio de corte conservador, para molestar la movilización. En La Guarida, uno de los colegios cerró a poco de comenzar la votación, por orden de un delegado gubernativo portelista. El 19 de febrero, otro delegado detuvo a 2 apoderados de la CEDA en Puente Areas, y este partido reclamó que las certificaciones entregadas a sus interventores que daban el triunfo en La Estrada y Cangas de Morrazo no concordaban con los resultados anunciados por el gobernador, que anotaba la mayoría de votos a los centristas en el primer pueblo y a las izquierdas en el segundo. Y más denuncias cuando ese día desaparecieron las actas de La Guarida, Lalín y Meis. Bien, por lo tanto, ya hemos visto, en La Coruña la votación se había puesto en marcha con las urnas llenas de papeletas, se ordenó detener a 3 candidatos conservadores, interceptar las actas electorales que estaban llegando a la Junta Provincial del Censo, se sustituyeron por actas falsificadas en el gobierno civil y el propio gobernador no tuvo reparo en confesarlo. Luego se rompieron varias urnas en Caldas de Reyes, en uno de los colegios cerró a poco de comenzar la votación, se detuvo a 2 apoderados de la CEDA en Puente Areas, las certificaciones entregadas a sus interventores en Estrada y Cangas de Morrazo no concordaban con los resultados anunciados por el gobernador. Bien, seguimos. Y en Lugo, allí el gobernador portelista Artemio Precioso no solo intervino en las elecciones, sino que condujo el recuento. Por la noche del 18 ordenó una nota de inserción obligatoria en los medios de prensa
que anunciaba el triunfo de la candidatura ministerial por 15.000 votos de ventaja, resultado imposible por la imposibilidad material de que estuvieran todos los datos en su poder. Los candidatos conservadores denunciaron que las certificaciones de sus interventores no concordaban con las cifras oficiales y además acusaron al gobernador de haber cogido las actas de chantada para dar un pucherazo. Por lo tanto, en Lugo, el gobernador porterista intervino en las elecciones, condujo el recuento y los candidatos conservadores denunciaron otra vez más que las certificaciones no concordaban con las cifras oficiales. Seguimos. Málaga. Se desarrolló sin garantía legal alguna la votación del 20. El día antes, los dirigentes locales del Frente Popular, al frente de una manifestación, habían ocupado el gobierno civil y obligado al gobernador a marcharse, sustituyéndole un concejal de izquierdas. Igual pasó en el ayuntamiento y la diputación. Se clausuraron las sedes de la CEDA y de Falange y detenidos varios de sus afiliados. En un ambiente de violencia, el candidato socialista obtuvo el escaño que hasta el 19 se atribuía a la CEDA. Las cifras oficiales son imposibles. Los 29.000 electores censados fueron a votar casi todos y cerca de 28.000 lo hicieron por el socialista. Bien, por lo tanto en Málaga ya lo hemos visto. Alteración enorme en las calles y el gobierno civil ocupado. Y 28.000 votos de 29.000 electores para el socialista. Los desórdenes, seguimos, también llegaron a Jaén. El 20 el gobernador se marchó y por órdenes del gobierno la máxima autoridad pasó a un dirigente local del Frente Popular, Sánchez Valladar. La elección del 20 en la sección de Alcaudete, realizada ya con la Junta Provincial del Censo practicando el escrutinio general, apareció completamente volcada a favor de las izquierdas, que obtuvieron 599 votos por 0 de sus rivales. En Valencia, el gobernador dejó su cargo, por orden de gobernación, en manos de un concejal de IR, la noche del 19, después de que un grupo de militantes del Frente Popular tomara el edificio. El nuevo gobernador destituyó al administrador de correos y sustituyó a varios jefes de cartería, como en La Coruña se trataba de coger las actas electorales que estaban por llegar. Ya con las nuevas autoridades y con los cambios en el personal de correos, llegaron datos parciales de 21 municipios que permitieron a las izquierdas ponerse con unos 400 votos de ventaja. Similar fue lo ocurrido en Cáceres. Otra manifestación frente populista asaltó el gobierno civil y retuvo por unas horas al gobernador, usurpando el puesto al socialista Juan Guillén. En la tarde del 19 las nuevas autoridades apartaron de sus funciones al secretario y se hicieron con las actas electorales. El recuento oficial acabaría por otorgarle el triunfo al Frente Popular. Bien, en Cáceres lo mismo. Asaltado el gobierno civil, retenido el gobernador, usurpado el puesto y se hicieron con las actas. Eso en Cáceres. En Valencia también ya lo hemos visto, cambio en el personal de correo, nuevas autoridades. Ahora, Santa Cruz de Tenerife, faltaban elecciones en 9 colegios y era ya seguro el triunfo del centro derecha que había alcanzado 11.000 votos de ventaja sobre el Frente Popular. Todo cambió a mediodía del 19 cuando los candidatos del Frente Popular acudieron al gobierno civil para combinar al gobernador a que se fuese. Confirmada la marcha de Portela, el gobernador se ausentó por la tarde y delegó en el presidente de la audiencia, que actuó de acuerdo con el candidato de UR. Así las cosas, las votaciones del 20 no pudieron celebrarse realmente. Sin embargo, las papeletas en 8 de los 9 colegios aparecieron volcadas para el Frente Popular. En total, estos 3.700 votos, junto con la manipulación de la documentación electoral cara al escrutinio oficial, facilitada por la designación de un gobernador interino de IR el 21 de febrero, transformaría la victoria del centro derecha en otra del Frente Popular. Por lo tanto, ya lo hemos visto. En Santa Cruz de Tenerife, lo mismo. Gobernador interino de IR. Y aparecen volcadas al Frente Popular. 3.700 votos. En Vizcaya, el candidato tradicionalista Gaitán de Ayala protestó ante el gobernador y certificó por notario los impedimentos que los interventores nacionalistas ponían para evitar una votación
abundante, pues deseaban ir a la segunda vuelta para ganar los 3 escaños. A la hora del cierre quedaron 140 electores en cola y las autoridades la disolvieron con la complicidad del gobernador. Por lo tanto, el cambio repentino de autoridades provocó no solo los desórdenes, sino las manipulaciones para cambiar el reparto de escaños y la interrupción del recuento en las zonas con datos ajustados. Aunque no era así en Tenerife tenían 11.000 votos de ventaja y consiguieron darle la vuelta. El escrutinio oficial. Igual de fuerte fue la sesión en la Junta de Zaragoza. Aquí los apoderados de la CEDA reclamaron el recuento de la capital. Dijeron que los resultados de 25 mesas donde los certificados dados a sus interventores no coincidían con las actas escrutadas. Demandaron que sus rivales las habían cambiado durante el 18 y 20 de febrero, con la huelga general y el cambio de autoridades. Esto es muy importante. Está diciendo que en la Junta de Zaragoza los certificados, otra vez los certificados que tienen los interventores de conservadores de derechas y de centro no coinciden con las actas escrutadas en 25 mesas. Y ahora dice, iguales fueron los casos de las juntas de Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Santander. Es decir, que en estos sitios, Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Santander, también se tuvo reclamo de que los certificados dados a los interventores no coincidían con las actas escrutadas. Y me hubiera gustado que los autores los playaran un poco más estos casos concretos que estoy diciendo. Porque ahora vamos a seguir diciendo otros casos que son distintos. Seguimos. En Orense, lo que ocurrió con las actas de Paderne. Los vocales de los sindicatos lograron que la Junta no computara las actas de ese municipio, ignorándose que solo el Parlamento debía anularlas. En La Coruña, el gobernador cursó orden de detención contra varios conservadores. Así fue imposible su presencia en el escrutinio. Grupos asaltaron el domicilio del exfiscal de la República y portelista Iglesias. El resto de candidatos se ausentó de la provincia. El recuento se prolongó hasta el 24 de febrero, con demandas conservadoras de falsificación de 188 actas, pues los certificados de las mesas contradecían los resultados escrutados de nuevo en La Coruña. Aparte de Zaragoza, Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Santander, también en La Coruña. Tenemos que no coinciden los certificados de los interventores con los resultados oficiales. Ya lo vimos en La Coruña. Esto ya lo hemos visto en La Coruña, en Caldas de Rey. En Lugo también dijeron que los certificados no concordaban con las cifras oficiales. En Málaga 28.000 de 29.000 votaron para el socialista después de obligar al gobernador a marcharse. Cáceres se hicieron con las actas electorales. Valencia, cambio de personal de correo. Santa Cruz de Tenerife, gobernador interino. Y luego ya estamos aquí de nuevo, Zaragoza, Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Santander y de nuevo en La Coruña. Ahora, Cáceres. Fraude en Cáceres. El recuento oficial dio el triunfo al centro derecha. El cambio del gobernador provocó la noche del 19 la sustitución del presidente de la Diputación. Los sustitutos requirieron la documentación electoral que se custodiaba, el funcionario se negó y fue relevado ilegalmente por un socialista que quedó a cargo de las actas. El 20 la Junta. Hay denuncias. Audiencia tomada dentro y fuera por afectos del PSOE, con gritos e insultos. Se reclamó que la documentación de 7 municipios estaba con el lacrado roto y sobres abiertos. En 5 mesas había desaparecido el acta y los datos estaban
eran distintos a los certificados que tenían los conservadores. De nuevo, los certificados demuestran que hay fraude, en Cáceres también. Pero no fue la única irregularidad en Cáceres. En el municipio de Aceituna los resultados escrutados no coincidían con los oficiales. La documentación de una mesa de Torre Orgaz venía rota y en el sobre de una sección diferente. Igualmente se habían cambiado los nombres de cedistas para no computar esos votos. La manipulación de las actas en la madrugada del 20 fue suficiente para que la Junta proclamara diputados a los 7 candidatos del Frente Popular y 2 conservadores, cuando las certificaciones de los candidatos daban 7 diputados del centro derecha y 2 de IR. Bien, en Cáceres, por lo tanto, también. En Málaga, la Junta se vio el 21 en medio de una huelga general y desórdenes, inasistencia de candidatos conservadores por la violencia y amenazas, y fue imposible protestar la proclamación. Pero el fraude fue evidente por la falta de actas de mesas, listas de votantes o actas de votación, por la falta de las actas de mesas, por la falta de listas de votantes o por la falta de actas de votación, por no venir parte de los sobres sellados o firmados por los miembros de las mesas. Irregularidades en 24 mesas que serían unos 13.000 votos. Eso en Málaga. Bien. También en el Jaén el recuento fue en medio de manifestaciones y desórdenes en la calle y con la audiencia llena de público obrero que jaleaba e insultaba. Hubo anormalidades en la cuenta de las actas de 35 municipios, resultados con raspaduras restando votos y de cifras añadidas después o claramente adulteradas, con más votos para el Frente Popular. Eso en Jaén, bien. Además de la elección falseada simulada de Alcaudete del 20, la Junta escrutó 3 secciones en Linares que podían ser anuladas por la Comisión de Actas, por confirmarse que se había votado con urnas sin precintar, y en otras 5 se registraron más votos que votantes, y en una más cuya documentación llegó por conducto indebido al retenerla un delegado. Bien, esto también en Jaén. Luego, en Valencia, la inasistencia de candidatos conservadores al escrutinio facilitó que se completara sin protestas. En Valencia provincia, comenzada la sesión, el presidente anunció que la Junta no haría escrutinio porque ya lo había hecho antes a puerta cerrada. Posteriormente, ante la Comisión de Actas, los de la CEDA denunciaron que la Junta se había visto obligado a terminar el escrutinio rápidamente ante la presencia dentro de la sala de hombres armados. Se denunció que el gobernador interino de IR llamó la noche del 21 a los de la CEDA para decirles que si no cedían las mayorías al Frente Popular, las masas asaltarían la audiencia el día siguiente. Con los resultados, el cedista Bosch denunció que los resultados no se correspondían con las actas enviadas a la Junta Central. También en Valencia, los resultados no coinciden con los certificados. La Junta además anuló los resultados en 3 mesas de Rafael Buñol, que le restaban 1.200 votos a la CEDA y le privaba de 2 escaños, con una decisión ilegal. Por lo tanto, en Valencia también. Luego, en Santa Cruz de Tenerife hubo evidencia de que los documentos se habían secuestrado antes de que llegasen a la Junta. Lo demuestra las actas de San Miguel que no llegaron a la Junta y los resultados de varias secciones desaparecidas se habían añadido al boletín oficial. Claras irregularidades y un triunfo del Frente Popular. Seguimos con otra sección. Trastrueque de votos. En Murcia, los de la CEDA denunciaron que en varios pueblos los delegados del gobernador habían detenido a varios de sus militantes para impedirles movilizar a sus votantes e intervenir las mesas. Se enviaron notarios a 3 mesas que confirmaron que no se celebró elección en una de Abanilla y otra de Fuente Álamo. Aquí se llegó a detener al notario. En Abanilla el notario acreditó que media hora antes del cierre del colegio no había en la urna ningún voto. Y se escrutaron 575 votos para los de izquierdas y porteristas. En Blanca, los conservadores que habían pretendido protestar el escrutinio no pudieron acudir a la Junta por las violencias del 20.
Uno de ellos tuvo que huir por el tejado para evitar que lo lincharan durante los asaltos a las sedes derechistas. Bien, esto también en Murcia. Seguimos. En Pontevedra, las actas fueron secuestradas y retenidas 2 días por el gobierno civil y se escrutaron las actas que se había quedado el administrador de correos. Los sobres aparecieron abiertos o con el lacrado roto. El notario que presenció los sucesos de Lalín denunció a la Guardia Civil que habían entrado en su despacho a robarle los documentos donde daba fe de las irregularidades, vitales para protestar los resultados ante la comisión de actas. Bien, Pontevedra también. Lugo. Los candidatos conservadores se negaron a reconocer ante la Junta Provincial el triunfo de los contrarios. Acusaron al gobernador de haberla proclamado interrumpiendo el recuento oficial. Acreditaron la retención de los pliegos de 6 mesas en las juntas municipales o las oficinas postales. Abundaron las actas dobles. La Junta decidió escrutar 5 falsas, pese a constar que habían sido realizadas con personas distintas a las designadas. El fraude y la corrupción modificaban totalmente la atribución de escaños. Ahora, finalmente, en una conversación con el exministro de Justicia y Trabajo Manuel Becerra, calcularon en medio centenar las actas variadas por efecto del miedo y la crisis, respecto de los resultados que poseía el gobierno de Portela. Después, en su exilio francés, Alcalá Zamora habló de 80 actas falsificadas. Por lo tanto, ya hemos visto que hay de todo, pero lo que más hay es que los certificados que tienen los interventores de derechas no concuerdan con los datos escrutados. Estamos hablando en muchas provincias, ¿eh? Ya hemos visto La Coruña, Lugo, Málaga, Jaén, Valencia, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Vizcaya, Zaragoza, Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Santander, de nuevo La Coruña, de nuevo Cáceres, Málaga, Valencia de nuevo, Santa Cruz de nuevo, Murcia, Pontevedra y Lugo. Queda claro que estas elecciones no tenían que haber subido al marcador. Tenía que haberse repetido elecciones de una manera mucho más rigurosa y con mucha más paz. Y es normal que haya una guerra civil. No una guerra civil, lo que es normal es que haya una rebelión, de que alguien se rebele contra una injusticia. Eso es normal. Un casus belli de este calibre es algo comprensible en cualquier país del mundo. Vete a la historia de la humanidad y verás los casus belli. Ya el fascismo del gobierno republicano a partir del 31 con la expulsión, la disolución de los jesuitas arbitrariamente y la prohibición de ganarse la vida a la iglesia, ni enseñando, ni con panadería, ni con nada. Eso ya es un fascismo tan grave que es normal que alguien se rebele contra eso. Lo veo comprensible. Es una injusticia. Y luego más cosas, ¿no? Las elecciones del 33 de noviembre ganadas por la CEDA 115 y el Partido Radical 114. Septiembre-octubre del 35 el escándalo del extraperro, que no fue nada porque fueron absueltos por el juez, pero como había una comisión del Congreso y en fin, y expulsaron al Lerroux, el partido radical que tenía el gobierno, y después expulsó a la CEDA, que no había hecho nada y había ganado las elecciones. Nuevas elecciones. Eso fue en septiembre-octubre del 35, nuevas elecciones que fueron en febrero del 36, y ya hemos visto el fraude que hay. Y luego, cuando Franco ganó la guerra, publicó un escrito en el que
el principal motivo, lo que yo he visto, lo que yo recuerdo, el principal motivo lo ponía en el fraude de las elecciones de febrero del 36. El principal motivo en el que él se basaba era coger las armas y tomar el poder. Y con este trabajo, magnífico trabajo de Álvarez Tardío y Villa García, queda demostrado. Yo ya lo sabía, porque yo ya sabía la referencia de Alcalá Zamora de que había sido un fraude de las elecciones. Y también sabía la reclamación de Franco, posteriormente. Lo sabía antes de que apareciese este libro de Álvarez Tardío y Villa García. Pero esto lo confirma y lo estudia muy bien. Las fuentes que utilizan estos dos autores son archivos y diario de la época. Y en cada conclusión de cada sitio ponen el numerito para que vayas a la parte de atrás del libro y veas en qué archivo o en qué diario está la noticia. O sea que está bien documentado. Bueno, muchas gracias.